un personaje que es de esa categoría. Es Luis Estrada, gran director de cine mexicano. Me encanta, controvertido, exitosísimo. Y entonces me dijeron, Luis, no se te olvide que somos los dueños de la película. Nada más para que no se te olvide. Y te queremos decir claramente que las políticas corporativas de Netflix no van a aceptar que las películas se estrenen en cines. Les voy a ofrecer un espejo sobre una sociedad. Les voy a ofrecer un espejo sobre un país que se llama México. Les voy a ofrecer un espejo sobre un tiempo, que es este que estamos viviendo, tiempo que también conlleva lo político, que es el tiempo de la autollamada Cuarta Transformación. Yo creo que todos son priistas, todos, pero también los panistas. Sí. El priismo, sí, se convirtió en una forma de entender el mundo, de ver la realidad. Tú eres priista. Yo soy priista. Sí. López Obrador es priista, pero también lo fue Vicente Fox. Claro. También lo fue Calderón. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía el cochiloco. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un personaje que es de esa categoría. Es Luis Estrada, gran director de cine mexicano. Me encanta, controvertido, exitosísimo. Logras entender muy bien la mezcla del cine de entretenimiento con cine de crítica. Ley de Herodes, ¿no? Que fue así como la primera realmente en tiempos modernos, o La dictadura perfecta. ¿Cuál fue? Mira, yo nací en el cine. Claro, eres Mi papá hijo se de tu dedicaba papá. a esto. Sí. Y mi primera película la hice cuando tenía yo 24 años. Se lo estaba contando a tu mujer. Cuando yo tenía 24 años, produje y dirigí mi primera película que se llamó Camino Largo a Tijuana. Luego hice otras dos. Perdón, ¿cómo la produjiste? ¿Tenías lana? ¿Pediste lana? Te cuento muy rápido cómo Sí, la hice con mis amigos. Ok. Literalmente, yo después de haber estado en la escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CUEC, hoy extinto, Sí. me corrieron de la escuela, me expulsaron por haber hecho un cortometraje en inglés y que ¿Hablas en serio? forma parte de la historia. Deberías de haber investigado mejor a quién invitabas a tu casa. No, Pero te voy a contar. Feliz. Hice un cortometraje que en un momento en el que la escuela estaba muy politizada. Sí, Y ahí todo el mundo evaluaba si tus películas estaban correctas ideológicamente o no. Y entonces a mí eso no me gustó nada, y entonces hice la película más provocadora que podía pensar. Hice un cortometraje que pasaba en Chicago en 1939, que se llamaba The Vengeance is Mine. Y entonces ese cortometraje en la escuela provocó un escándalo, y las autoridades que estaban en ese momento hicieron una junta y decidieron que yo era una influencia nociva para mis compañeros y me expulsaron de la escuela. En la escuela había yo hecho un equipo que ahora, donde están algunos de los más grandes cineastas y directores, oscareados, algunos de ellos, que habíamos hecho juntos nuestros cortometrajes. Y cuando me corrieron de la escuela, un día dije, ¿qué vamos a hacer? Yo ya trabajaba como asistente de dirección profesional, y entonces juntos decidimos que íbamos a hacer una película, porque además el cine ahora nos quejamos, pero en ese momento era un páramo. Sí. Era casi imposible. Te estoy hablando de mediados de los 80, Claro. Miguel de la Madrid, las crisis recurrentes, las inflaciones de números de 3 dígitos. Y entonces nos juntamos todos los que habíamos estado en la escuela y dijimos, pues vamos a hacer una película en serio. Yo conocía a muchas personas, por ser un poco nepo baby, por mi papá. Había trabajado ya en muchas películas como asistente de dirección de directores tan importantes como Arturo Ripstein, Felipe Casals, José Luis García Gras. Con mi padre hice 3. ¿Tu papá? Mi papá había muerto 2 años antes de un infarto a los 47 años. Sí. Y entonces nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer una polla. Y entonces cada quien pone lo que puede. Y nos juntamos $10,000
Por suerte teníamos un amigo que era un poco más rico que nos prestó $5,000. Y los demás pusimos, y la hicimos en una cosa que se llamaba en esa época cooperativa, que es nadie cobró, ni los actores ni nada. Y entonces hicimos una película que además fue muy exitosa, pero que con la perspectiva del tiempo, creo que fue un parteaguas, porque lo que hizo Camino Largo a Tijuana fue poner en el mapa a una nueva generación. Y en esa generación estaban ni más ni menos que el Chivo Lubeski, ganador de 3 Óscares, que fue productor de la película, Alfonso Cuarón, ganador de 14 o 250 Óscares, que también era productor de la película, y Carlos Markovich, que fue el fotógrafo, claro. Salvador de la Fuente, Francisco Franco, que ahora es director, en fin, una generación que de alguna manera, con el paso del tiempo, pues bueno, fuimos los que tomamos de alguna manera el control. Esa es la historia de Camino Largo a Tijuana. Luego hice otras 2. En esas épocas, pues yo estaba muy obsesionado con el cine de géneros, sobre todo porque desde niño, y así me autodefino, Carlos, más como un cinéfilo que como un cineasta. O sea, a mí, lo mío es ver películas. Y entonces siempre he tenido la idea de que hay películas que a mí me gustaría ver, pero que no los hace nadie más. Y entonces las hago. Claro. En el caso de La Ley de Herodes, que es cuando me volví famoso, sí. Y por eso te acuerdas y dices, ¿es tu primera película? No, ya tenía yo para eso 20 años de trayectoria. Pero con La Ley de Herodes, que literalmente nace de mi ira y de mi rabia contra un sistema político que todos sabíamos que era corrupto, que vivían en la impunidad, que llegaban a ser, cuando era necesario, hasta asesinos. Y yo estaba muy enojado, muy furioso, porque pues con el error de diciembre, los pocos ahorros que tenía y muchas personas muy cercanas, y cercanas a ti, y cercanas a todos, nos fuimos a la ruina, porque el país quebró, ni más ni menos que quebró. Entre culpas, entre pitos y flautas, entre Carlos Salinas de Gortari y Zedillo, no se pusieron de acuerdo y nos cargó la chingada. Antes de filmar. Te estoy diciendo, antes de filmar, no. Eso fue lo que me llevó a hacer ese guión. Okay. Porque te digo que como cinéfilo, lo que yo de alguna manera me puse a ver es cómo es posible que el PRI lleve 70 años en el poder y no haya una película que haya contado quiénes son estos cabrones. Claro. Y dije, la voy a hacer. Pero ¿por qué quise hacerla? ¿Y qué fue lo que me llevó a hacerla? Fue la ira y el coraje que traía yo contra estos, en fin, contra la clase política mexicana y el sistema político mexicano, para decirlo con todas sus letras. Pero entonces yo que te digo que nací en este negocio, siempre hubo una cosa que a mí me atormentó mucho, que era el asunto de la censura que ejerció de manera autoritaria el PRI, claro, a lo largo de sus 70 años, claro. Porque además parece de un país de hace 3 siglos, y no fue hace tanto, donde la Secretaría de Gobernación te tenía que autorizar tu guión, claro. Y si lo leían y había cosas que no les gustaba, te decían, lo tienes que quitar, si no, no lo puedes filmar. Y cuando filmabas una película, y se la tenías antes de cerrar el corte en edición, enseñar otra vez a Gobernación, y ellos, la oficina de censores, que así se llamaba, sí, sin pudor, de la Secretaría de Gobernación, te decía, mire, para que su película pueda pasar en los cines le tiene que quitar esta escena y le tiene que quitar esto donde sale la bandera, porque eso no se permite, y esas malas palabras y estas señoras encueradas. Entonces yo de alguna manera sí dije, qué terrible país donde pues haya ese nivel de censura. Pero también descubrí... La sombra del caudillo. Bueno, entre otras. No salió. La sombra del caudillo, Rojo Amanecer, y muchas otras también por razones no solo políticas, porque esas son las que son más vistosas y más famosas. Claro. Pero también hubo muchas películas porque consideraban que eran inmorales, que eran... en fin. Y entonces yo descubro que eso había creado una tara en muchos de los creadores y periodistas en México, que era la autocensura. Y entonces cuando yo digo, bueno, con mi coguionista Jaime Sampietro, que también fue mi coguionista en Camino Largo a Tijuana y en todas las películas de largometraje que he filmado, un día dijimos, bueno, vamos a hacer una película sobre el sistema político mexicano, sobre cuál es nuestra opinión de estos señores, pero vamos a hacerla sin autocensura. Vamos a llamarle al pan, pan, al vino, vino y al PRI, PRI. Y vamos a poner a Miguel Alemán, y vamos a poner la bandera, y vamos a poner la Constitución, y vamos a poner el escudo nacional, y si alguien la quiere censurar, pues se va a armar un escándalo, y con voz de profeta fue lo que ocurrió.
Y entonces literalmente me cambió la vida, pues la película fue un escándalo a nivel mundial, en una época que además también parece lejanísima, pero en la que no había internet, no había redes sociales, y a través de los periódicos de México y del mundo se fue haciendo una bola de nieve hasta que un día Zedillo dio la orden a Rafaelito Bar de Teresa de que ya dejaran de hacer torpezas para impedir que la película saliera. Salió la película en el año 2000, muchos creo que... ¿Cuándo la acabaste? La película la terminamos en el 99, Okay. Y no sé si te acuerdas, pero hubo un escándalo en Acapulco, en un festival de cine donde el IMCINE y Conaculta, que se llamaba en aquella época Sí. la Secretaría de Cultura, me inventaron una historia para retirar la película del festival. Era un festival donde estaban los franceses, y estaba Victoria Abril, y estaba Bertrand Tavernier y todo, y se armó un escándalo porque decidieron retirar la película, y Damián Alcázar y Leticia Huijara, mis actores, salieron a denunciar que era mentira que la película no estuviera terminada, porque ellos ya la habían visto. El tamaño fue de tal envergadura que decidieron proyectar la película, pero luego hicieron más cosas. De hecho, trataron de quemar el negativo. Cuando yo me lo olí, me lo robé el negativo de los laboratorios de estudios Churubusco. No me lo robé porque era mi película, Claro, es pues. tuya, sí. Pero estaba en resguardo ahí y me llevé el negativo, y entonces gracias a eso la película sobrevivió. Luego intentaron estrenarla con copias piratas, que es una vergüenza para la historia del cine y de la cultura de este Del país. gobierno de Ernesto Zedillo, Ernesto. Ponce de León, que efectivamente la película se estrenó en febrero del 2000 y en julio pues tuvo que entregarle, parece que es una maldición, le tuvo que entregar la banda presidencial a Vicente Fox Quesada, ni más ni menos. Entonces salió peor el remedio que la enfermedad. Sí, pero fue un exitazo. La película fue un exitazo y efectivamente pues a mí me cambió no solo mi carrera, sino me cambió la vida. Y entonces a partir de ahí yo ya decidí abandonar esa obsesión que tenía yo por los géneros cinematográficos estilo americanos, y entonces me enfoqué más en lo que han sido una saga de sátiras, algunas más políticas que otras, pero ese es el género en el que de alguna manera he hecho esta saga de 5 películas que inició con La Ley de Herodes, que siguió con Un Mundo Maravilloso, después El Infierno, después La Dictadura Perfecta, y ahora espero que concluya, pero no lo sé, porque siempre después de cada una he dicho, ya con esta concluyo la saga, No. que viva México. La historia sigue. La historia sigue, pero yo ya me tengo que jubilar. No quiero estar de necio como tú trabajando a tu edad. Tienes O razón, sea, tienes razón. Dime, ya armaste un desmadre y todavía no se estrena la película. ¿Cuál es ese desmadre? Platícale al público. ha habido porque- muchos desmadres. Sí, pero Ha habido en muchos ese, ¿por qué? porque me he tenido que ir peleando con media humanidad nada más para defender mi trabajo y defender lo que creo que es justo. Esta película es la primera que hago en mi carrera que no cuenta con el apoyo del Sí. Estado mexicano. Sí, Cosa que me parece tristísimo. Tristísimo porque algún día alguien dirá, mira, todas esas películas que hizo este señor, de alguna manera o de otra, a gritos, a sombrerazos, a patadas, conseguí el apoyo del Estado para hacerlas, porque de otra manera era imposible. Sí, claro. Es la realidad Claro. de esta industria. Y resulta que en me pusieron más obstáculos de parte de la Secretaría de Cultura y de IMCINE de los que te puedas imaginar. Porque no querían que se hiciera. Antes de Sí, filmar. sí, sí, es algo que yo califico con todas sus letras como censura preventiva. Sí. Porque la censura no solo se puede conocer de una manera tradicional, que es esto no pasa. No, la censura se puede poner disfraces y camuflajes para que no se digan cosas que no quieren que se diga. Y fue el caso de Que Viva México. Y entonces los demandé y ahora están en curso las demandas contra el IMCINE, contra la Secretaría de Cultura y contra el EFICINE. Tal cual. Ok, Espérame, pero ese es solo uno de los desmadres. Sí, pero ¿de qué los demandaste? ¿De precensura? Los demandé, fíjate, te voy a decir de qué los demandé, de que torcieron sus propias leyes, sus propios reglamentos, y trataron de buscar cualquier pretexto para no apoyar una película. ¡Ojo! Y apoyaron otras 75, no es que dijeran, uy, no, en el EFICINE, y además es una lista que por pudor y respeto no digo, pero hay unos putos churros dentro de esas que Que ni apoyaron, siquiera se distribuyen. que además no pasan en los cines, muchas de ellas. Pero bueno, la historia a todos nos va a juzgar.
No sé cómo vas a quedar tú, no sé cómo voy a quedar yo, pero también a ellos. Pero además de la historia, a ellos los va a juzgar la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es donde están demandados. Okay. Luego tuve otro lío. Tú me preguntaste, yo te contesto. Sí, me encanta. La película la logré levantar después de muchos años de estarlo intentando con Netflix. Netflix fue el dueño de la película. Netflix fue quien me dio el dinero para poderla hacer. Bajo dos condiciones que para mí era lo más importante y fue insólito que me las dieran, que es que yo pudiera hacer la película que yo quería, con absoluta independencia y libertad. Y tuvimos un matrimonio soñado. Bueno, esa es mi opinión, no sé qué opine Netflix de mí ahora, pero en ese momento tuvimos un matrimonio soñado y fue una experiencia fantástica trabajar juntos. Había una piedrita en el zapato, un prietito en el arroz, que no sé si es políticamente incorrecto decir había un prietito en el arroz, que era que yo desde el primer día les dije, oigan, yo quiero que mi película llegue a salas de cine. Yo quiero que mi película pase en los cines. Como disco rayado una y otra vez, y ellos me decían, ya veremos en su momento, ya veremos, Luis, sí, vamos a ponerte en unas cuantas salas selectas, todo lo demás. Y yo seguí duro y dale necio, la película se terminó, se anunció que iba a ser lanzada por la plataforma, se anunció que iba a salir en unos cuantos cines selectos, que eran 10 cinitos, muy buenos, pero 10. Y yo todavía hice un último pataleo, un berrinche, para decirlo con todas sus letras, para decir, vamos a tratar de que la película salga en más cines. Y entonces me dijeron, Luis, no se te olvide que somos los dueños de la película. Nada más para que no se te olvide. Y te queremos decir claramente que las políticas corporativas de Netflix no van a aceptar que las películas se estrenen en cines. Y entonces yo, muy triste y deprimido, asumiendo mi condición de empleado, paria, esclavo, pues no era dueño yo de esa película, ¿sí? Pues me fui por un hoyo negro ahí diciendo, pues hagan con ella lo que quieran, berrinchazo. Pero resulta que en el Inter anuncian que Bardo, de Alejandro González Iñárritu, sí van a hacer una excepción para lanzarla en muchos cines, en todos los cines. ¿Y tú sabes lo que es la envidia? Sí. ¿La has sentido? Mucho. Yo también. Sí. Y entonces me dio una envidia y entonces me salió espuma por la boca. Y honrando mi apodo de niño, que era el perrito, me puse a ladrar como loco contra Netflix. Y entonces les dije, ustedes me habían dicho que eso no eran políticas inamovibles, dictadas desde los corporativos de Sunset Boulevard, que no iban, y ya hicieron una excepción. Yo quiero la misma. Dijeron, Luis, tú no eres Iñárritu, tú no tienes Óscares, tú no trabajas con Brad Pitt, tú no trabajas con Kate Blanchett, Y les dije, ¿saben qué? Que efectivamente Iñárritu tiene Óscares, muy, muy merecidos, además, un gran cineasta, Alejandro, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía el Cochiloco. No sé si te acuerdas del Cochiloco. Perfecto. Bueno. Y les dije, nada más que esta película de Alejandro es mexicana, igual que la mía. Y no le piden nada la una a la otra. No estoy diciendo que sea mejor la mía, pero no le piden nada en términos de eso. Y me parece una injusticia. Y entonces nos fuimos a un pleito de abogados y toda la cosa. Y entonces cuando eso se estaba poniendo muy feo, porque además muy triste porque habíamos tenido una relación extraordinaria, apareció una mente brillante en Netflix que dijo, a ver, vamos a arreglar esto porque esto no va a llevar a nadie a ningún lado. Y entonces nos sentamos a platicar y entonces en la decisión más demencial de toda mi vida profesional, porque personal he tomado peores, decidí comprarle la película a Netflix. Se la compré. La película es mía. No me preguntes cómo. Vendí mi alma al diablo, hipotequé mi casa, mis coches, a mis hijos los mandé a la prostitución. Una cosa muy horrible, pero mejor no me pidas detalles de ellos. Juntaste la lana. Junté la lana y les compré la película a Netflix. Y entonces, el único error que cometí fue que me di un plazo muy corto para lanzarla, porque ellos, a su vez, me compraron los derechos para la plataforma. Y entonces me di un plazo muy corto para encontrar un distribuidor y lanzarla como yo siempre había soñado la película, que era en todos los cines.
Y entonces entré en una carrera infernal y loca para conseguirlo. Afortunadamente, Sony Pictures International tuvo la visión y vio el potencial de que la película podía ser un éxito y decidieron subirse a este barco de loco, y la película se estrena el 23 de marzo en 3,200 pantallas, que es el lanzamiento más grande de una película mexicana en los últimos 100 años, con una apuesta de publicidad enorme, y además no solo eso, sino que se estrena en Estados Unidos y en algunos países de Centro y Sudamérica. Con Sony. Con Sony Pictures en Estados International. Unidos. Sí, correcto. Entonces... Fue la pendejada que no hicimos nosotros en Los Nobles. A ver, de todo aprendemos, sí. De todo se aprende. Sí, sí. Y además fue casi una condición sine qua non que le puse a Sony, porque México no termina en el Río Bravo. Claro. Ya estamos conquistando de regreso todos esos territorios que nos robaron y ya estamos ahí. Y además la película tiene muchas ecos y muchas cosas con las que se van a identificar los paisanos del otro lado. No va a ser un lanzamiento tan grande en Estados Unidos, también te lo digo, pero sí va a estar en las ciudades donde está la paisaniza, y yo creo que la van a disfrutar. ¿Cuántas salas tuvo Derbez? Mira, hasta donde yo me acuerdo, abrieron primero con 300, pero fue tal el madrazo que pegaron con No se aceptan devoluciones que fueron creciendo hasta llegaron, creo, hasta tener 1,200. Pero la película hizo 40 millones de dólares de box office en Estados Unidos. Sí. Fue un fenómeno mundial. Sí. Yo lo único que espero y deseo para recuperar todo lo que tuve que hipotecar y sacar a mis hijos de la calle. Lo vas a recuperar. Seguro, ojalá, Luis, y vas a tener utilidad. Ojalá, porque además te voy a decir otra cosa. Perdón. El cine mexicano está en un momento bien complicado. El cine mexicano por la pandemia. No sé si te acuerdas qué fue eso. ¿Sí? ¿Te acuerdas que tuviste que encerrarte aquí unos meses? Sí. Que no sabíamos si se iba a acabar la humanidad. Sí. Que nadie explicaba bien a bien. Bueno, entre muchas de las cosas que pasaron por la pandemia, que no fue la peor, porque hubo historias espeluznantes, pero no estamos hablando de ello, los cines estuvieron a punto de desaparecer. Claro. Los cines, muchos cerraron. Compañías exhibidoras gigantes del mundo quebraron por haber estado cerradas los 6 meses que estuvieron. No sabía si el cine iba a seguir existiendo como una forma de entretenimiento, porque en fin, aquí en México, Cinépolis estuvo a punto de quebrar porque tenía una deuda enorme, Cinemex cerró un montón de salas. Es cierto. Y entonces resulta que después de la pandemia, que ahí sigue todavía rondando y esperemos no regrese nunca, el cine, el público poco a poco empezó a regresar a las salas y luego empezó a regresar en grandes cantidades, pero a ver, blockbusters americanos, Avengers, Spider-Man, Avatars, y el cine mexicano no han regresado, porque lo que contrajo la pandemia fue un cambio de hábitos. Sí. O sea, tú descubriste que, pues mira, tarde o temprano me la van a poner en mi teléfono, en mi computadora, en mi iPad, en mi tele, y pues mejor las veo ahí. Y entonces, como yo soy un dinosaurio casi de tu generación, casi, yo dije, esta película puede ser un buen pretexto para que la gente se quite las pantuflas, ¿sí? Deje a un lado su celular y se meta a una sala a ver el cine como se veía y como creo se debe de seguir viendo. Así la vamos a ir a ver. En una sala oscura, con tus 5 sentidos puestos en una pantalla y en una experiencia colectiva. Así le vamos a hacer nosotros. Eso espero. Cintia y yo seguro. Eso espero. Seguro. Y ahora, ¿de qué trata la película? Porque tienes la imagen, y digo imagen, de que eres anti-establishment. Soy anti-establishment, no tengo la imagen, lo soy. Ok. ¿De qué se trata esta? ¿De qué se trata esta? Esta se trata de ti, de mí, de Cintia, de todos tus... Se trata de quiénes... De una pregunta que a mí me ha traído en la cabeza casi desde que nací, que es, ¿quiénes somos los mexicanos? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué nos hace diferentes a las otras nacionalidades? ¿Qué nos hace particulares y únicos? ¿Qué es la idiosincrasia? Que es una pregunta que le ha rondado a las mentes más brillantes de este país.
Octavio Paz, Samuel Ramos, Monsiváis, Alfonso Reyes, a los novelistas, a Fuentes, a José Emilio Pacheco, Rulfo. sus poemas, a los pintores, todos los muralistas, todo su trabajo fue una disquisición para tratar de explicar quiénes somos los mexicanos. Y yo, pues, no soy una de esas mentes, Dios me libre de compararme, porque si ya de por sí tengo haters, pues con una declaración así me queman vivo. Pero sí, siempre me ha preguntado, yo me podría haber ido de este país, Carlos, hace muchos años. Literalmente tuve ofertas para poderme ir a hacer una carrera a Estados Unidos o a algún otro país. Pero yo con este país tengo una relación esquizofrénica de amor y odio por partes iguales. Hay días que descubro, yo digo, este país, no hay dos como él. Es el más hermoso y tiene las mejores personas, además de la comida más deliciosa. Y una mañana te levantas y ves el periódico y ves que las cabezas rodaron en medio de un kinder y que hubo una balacera donde masacraron a 5 chavos que iban en un coche. O sea, y entonces odias a este país. Bueno, de esa esquizofrenia decidí hacer una película que se llama Que Viva México, para tratar de entenderme, de explicarme, de compartir preguntas, porque además te tengo una mala noticia y es un spoiler. No encontré una respuesta, porque los mexicanos somos tantas cosas, Claro. somos tan diferentes Claro. y somos tan, en fin, tan plurales en todo, en razas, en clases sociales, en credos, en ideologías, que entonces no encontré. Pero entonces formulé una pregunta que es, les voy a ofrecer un espejo sobre una sociedad. Les voy a ofrecer un espejo sobre un país que se llama México. Les voy a ofrecer un espejo sobre un tiempo, que es este que estamos viviendo, tiempo que también conlleva lo político, que es el tiempo de la autollamada Cuarta Transformación. Y ahí está ese espejo. Ustedes decidan si se ven o no se ven, si identifican a alguien o no identifican a alguien. Entonces, yo creo que la película, además de ser una comedia negra, una sátira muy divertida, donde puedes pasar unas 3 horas, porque eso dura la película. Ay, qué bueno. Pues claro, nadie te da más por tu dinero No, que yo. qué Por tus rico. mismos 65 pesos Claro. vas a poder chingarte 3 horas y 10 cortos. en un cine. Y cortos. Y palomitas, y que además hay un paquete que te lo vuelven a llenar. Entonces, Sí. pues, bueno. Y la película, pues es una sátira política. Quienes han visto mis otras películas pensarán que, bueno, será la sátira política de este momento. Y sí lo es. Sí lo es. Es una película, creo, muy crítica. Es una película en la que actúa Andrés Manuel López Obrador. Sale en la película. Pero lo interesante es ¿Cómo que cómo sale? permea. Sí, sí, es actor de la película. Así, como te lo estoy diciendo. Bueno, ya la vas a ver. O sea, Es que por eso, deberías de pero- haberla visto antes de tener esta conversación. No, no para que quiero, te porque cuente. la quiero ver en cine. Bueno, la vas a ver en cine, se estrena mañana y ojalá Sí. la disfrutes mucho. Gracias. Pero sale él, porque también te digo otra cosa que tiene que ver con lo que hablábamos hace como 2 horas y media que estábamos aquí. Que tiene que ver con la libertad de expresión. Ok. Y yo, Bravo. efectivamente, esa decisión de hacer la ley de Herodes y decir, vamos a hacer una película sin autocensura, la he seguido, he ido doblando la apuesta con cada película. En Un Mundo Maravilloso, pues decidí hablar, sí, de los neoliberales y de los panistas, pero se hablaba de ellos por su nombre. Y entonces, en El Infierno, pues decidí hablar de Felipe Calderón. De hecho, aparece una foto ahí donde se dice, el presidente lo único que quiere es que todos nos volvamos unos rajones y asesinos. Y lo dice García Luna, en un personaje que interpretaba a Daniel Jiménez Cacho, muy bien. Luego, en La Dictadura Perfecta, fui más intrépido y osado y decidí hacer una caricatura de Enrique Peña Nieto, de infausta memoria. Sí. Y no solo de él, sino de la empresa que lo puso en el poder, de Televisa. Y luego dije, ¿cómo puedo todavía duplicar esta apuesta? Dije, bueno, pues voy a poner al presidente en funciones que salga en la película. Y que no solo salga, sino que permee todo el clima, porque Que Viva México es una película sobre la polarización y la intolerancia. Porque creo que es un tema que se está volviendo el más urgente. Un tema que creo que del que nadie estamos pudiendo escapar. Cuando tú te tienes que pelear con tus amigos, con tus conocidos, con tus parientes,
porque te tienes que definir. Claro, O sea, aquí tú estás claro. definido porque tú eres fifí. Sí, pero a mí la exacto. gente me dice, oye, tú tienes que estar del lado de los chairos. Y yo les digo, ¿saben que yo no quiero estar ni del lado de los fifís como Carlos Alarraqui, ni de los chairos como mis amigos? Yo quiero tratar de encontrar una zona de grises donde encuentre cosas positivas y negativas de todo, a través del diálogo, a través del respeto, pero creo que este país se está estirando una liga que puede ser muy peligroso que se rompa. Yo Y se estoy de está acuerdo. incentivando desde el poder presidencial que esa liga se rompa. Entonces, sobre eso es que Viva México. Además, es sobre una familia muy divertida, con unos personajes extraordinarios, porque es dificilísimo adivinar quién es el malo y quién es el peor, porque todos son horrorosos, pero todos son muy divertidos. La película está llena de estereotipos deliberadamente, así como la lotería mexicana vieja de Clemente Jacques. Sí. Decidí ser una lotería viva, donde haya un personaje que es el fifí, y otro que sea el mariachi, y otra que sea la huila, y otro que sea el padrote. Entonces es muy divertida y muy provocadora, porque además, no sé si me quieres preguntar algo, porque yo ya sabes. Sigue. Sigo. Vivimos tiempos muy complicados para el arte. Vivimos tiempos muy complicados para las formas de expresión. Vivimos Muy tiempos complicados. en el que esta doble moral e hipocresía de la corrección política, ¿sí?, se ha vuelto una especie de Santa Inquisición. Una Santa Inquisición donde tú ya no le puedes llamar gordo al gordo, ¿sí?, flaco al flaco, enano al enano, porque ya entonces te cancelan y entonces te flaguean y te dicen, este es un insensible, un macho retrógrada, un reaccionario. Y entonces yo creo que en esta película sí es una provocación, porque toda esta incorrección política me la pasé por el arco del triunfo, y es una película donde se le dicen a las cosas y a las personas por su nombre. Y entonces pues creo que eso también va a ser Está padre. motivo. No, bueno, Está para eso es padre. el arte. Claro. A ver, tú te acabas de enterar que unos libros de un escritor maravilloso que se llama Roald Dahl los están reescribiendo para quitarle las palabras fea, gorda, brujas. No sabía. Los están reescribiendo en Inglaterra, además con la autorización de sus hijos, que es lo más triste. Porque dicen, no. O sea, como si no fueran reflejo de una época, de un tiempo, de un Que sí es periodo. reflejo. Pero además el arte lo único que no debe de respetar, ¿sí?, es a nada. El arte tiene que ser transgresor, el arte Sí. tiene que ser provocador. Sin duda. Por lo menos el que a mí me gusta. A mí también. Y entonces, pues entonces en esas estamos. A ver, traga el agua. Ahí te va. Defíneme quién es peor, Morena o el PRI. O son... No seas provocador. O No son seas- siameses, o cómo No está seas el pedo. provocador. No, pero además si tú lo vas a contestar, no me lo preguntes. No, te Ya pregunto. te lo contestaste. Mira, te lo voy a contestar. Sí, Yo creo que todos son priistas. Todos, pero también los panistas. sí. El priismo, sí, se convirtió en una forma de entender el mundo, de ver la realidad. Tú eres priista, yo soy priista. Sí. López Obrador es priista, pero también lo fue Vicente Fox. Claro. También lo fue Calderón. Es que ha sido un ¿Por qué? engaño. ¿Por ¿Por qué? qué lo Porque el fueron? sistema político ha permanecido intocable. Ah, El ok, sistema político ok. sigue siendo igual de corrupto. Ok. ¿sí? Los poderosos del país siguen estando endiosados, enriqueciéndose con negocios turbios de la Sí. mano del gobierno. Y te podemos hablar desde que Miguel Alemán inventó esta forma, y que estaba en la ley de Herodes, desde que Miguel Alemán inventó esta ecuación perversa de los mejores negocios se hacen con el gobierno, y la mejor forma de conseguir lana en el gobierno es haciendo negocios con los privados. Vivimos una pesadilla interminable, y esa pesadilla no se ha acabado. Entonces yo digo, sí, son lo mismo, pero como lo han sido todos. Y entonces es una tragedia, porque además en una ocasión que hice al país, que además fue muy polémica y me criticaron mucho, dije, el priismo se incrustó en nuestro ADN y va a tomar 100 años para que salga. Pero como no va a haber nadie vivo para comprobarlo, Claro, a lo mejor dura claro, más que el claro. virus priista. Creo que quedó clara tu respuesta. Sí. ¿Te consideras Costa Gabras? Costa Gabras. Gabras. ¿Y qué dije? Bueno, Costa Gabras. No, Gabras. Ya andas- Costa Gabras. ¿Se influyó? Mira, me han influido todas las películas y todos los libros y todos los viajes y todas las comidas que he hecho porque forman parte de entender el mundo. No en particular Costa Gabras, que además era una cosa más solemne su cine, pero sí primero me siento parte de una tradición. Me siento parte de una tradición porque si algo, cuando te hablaba de mi relación de esquizofrenia con este país, México,
¿sí? Creo que lo único que realmente nos ha salvado es la cultura. Cuando tú revisas este país y ves toda su historia y todo, siempre hemos tenido grandes pensadores, grandes escritores, grandes poetas, grandes pintores, chefs, sí. pintores, bueno, en fin. Sí, Y sí. entonces yo creo que la cultura es realmente lo que nos salva de habernos convertido en una especie de tierra de salvajes. Y la cultura, el cine también es cultura. Claro. Y entonces yo me siento parte de una tradición, y además no solo me siento parte de esa tradición, sino que me siento heredero de Ismael Rodríguez, del Indio Fernández, de Roberto Gabaldón, de Fernando de Fuentes, de mi padre, de Ripstein, de Casals. ¿Por qué? Porque el cine mexicano es el único que nos retrata, es el único que nos cuenta, el único que se hace estas preguntas. Cuando a mí me dicen, a ver, ¿de dónde sacaste tu verdadera influencia? De Costa Gabras, la saqué de mi país, la saqué de mis películas. Esta película tiene muchos ecos y resonancias con Mecánica Nacional. ¿Tú te acuerdas de ella? Perfecto. Película fantástica de Luis Con Alcoriza. Héctor, claro. Y Tiene Manolo referencias al Fábregas, Ángel todo. Exterminador Lucha, sí. de Buñuel, tiene referencias a los Caifanes, tiene referencias al Lugar Sin Límites. Y yo siempre quiero decir que son homenajes, pero en realidad son robos y plagios lo que hago. Ok. Porque tú vas a descubrir que hay un personaje que anda en un carrito como el que tenía Buñuel en Los Olvidados, que decía... Me acuerdo. Bueno, entonces yo me siento parte de esa tradición, pero también, de alguna manera, me siento parte, a lo mejor inconsciente o en el subconsciente, de todo lo que he visto, de grandes cineastas de toda mi vida. Yo ya te lo dije al principio, yo me siento más cinéfilo. Yo todas las semanas veo 10 películas, a la hora que sea, a las 2 de la mañana. Por suerte, mi co-guionista tiene una de las mayores colecciones de películas del mundo. Qué padre. Tiene más de 5,000 Blu-rays con todos los clásicos de todas las cinematografías. Y él y yo nos sentamos, nos servimos un whisky y vemos una película. Sin Todos los importar la días. hora. No, bueno, él se va a su casa y Sí, luego claro, yo veo. claro. Pero entonces sí, yo creo que la película, espero que la gente descubra que forma parte de esta tradición. Porque además te voy a decir, hay un homenaje tan evidente como que Damián Alcázar, en la que para mí es la mejor película de su carrera, y llevo hechas 7 con él. Damián Alcázar interpreta 3 personajes, ¿sí? 3 personajes muy simbólicos, uno que representa a Dios, que es un cura, otro que representa a la patria, que es un político corrupto, y otro que representa a la familia, que es un patriarca medio huevón. Y es literalmente un plagio u homenaje a los 3 huastecos de Ismael Rodríguez. Entonces, Claro. como Damián Alcázar se siente el muy, y cree que ya no puede, que todo lo puede hacer con la mano, le dije, voy a escribirle un reto formidable. Y no solo a él, también a Joaquín Cosío. Sí. Le escribí 3 personajes, todos con una carga simbólica fantástica, y creo que la gente, solo por verlos a ellos 2, y además a Alfonso Herrera, que la gente va a descubrir que es uno de los más grandes actores que hay en el mundo y que además se lo quieren ya robar los gringos y no dejarlo ir. A Ana de la Reguera, que me la tuve que traer de Hollywood para acá, porque ya ella también está haciendo allá su carrera, ya allá vive. A Ana Martín, que saqué de un retiro que estuvo alejada del cine por muchos años. Ana es hermana mía. Bueno, pues ya te contará la experiencia. Y entre filmación y filmación, cuando tuvo día de descanso, vino a filmar el programa con nosotros. ¿Y te habló mal de mí? Muy bien. Fue novia de mi papá, eso no te contó. Exactamente. Fue novia de mi padre. Sí. Sí, y además sí. hizo como 7 películas. Era una de actriz las mi mujeres padre. más guapas de... No sabes. Lo sigue siendo, no se dice, ¿ya ves? No, Estamos hablando de pero- la corrección política. Exacto. Sigue siendo Ok. la mujer más guapa Sí de es. este país. Sí, la amo. Y entonces un reparto que de verdad es de antología. Entonces yo creo que hay muchas razones para ver la película. Ojalá la gente vaya. ¿Qué sientes que este viernes y sábado, domingo no sé porque estamos aquí en el programa, fuiste la 1 en taquilla? Mira, realmente los números los vamos a saber hasta el lunes. La película se estrenó simultáneamente como suele ser todas las semanas, contra unos blockbusters. Entonces lo que ocurra hoy va a ser muy determinante. Pero yo estoy muy encantado, pase lo que pase con la película. ¿Por qué? Porque me puse un objetivo y lo conseguí. Y todo aquel que quiere ir a verla tiene una película en un cine cercano a tu casa. Tú vives Claro. muy lejos de todo, pero ¿cuál es tu cine más cercano? En Plaza Bosques. En Plaza Bosques va a estar en 4 o 5 salas. Entonces no hay pretexto para que no vayan a verla. Pero si te digo que vamos a ir el Eso. sábado. Bueno, ya estás. Oye, otra cosa, ¿cuándo acabaste la postproducción de la película? La película
La postproducción la terminé en octubre del año pasado porque la tenía que estrenar Netflix en noviembre, como ya te conté. Sí. Entonces la película está fresquita. Corrección de color, todo. Todo. No, Okay. hombre, doblajes y subtitulajes a 38 idiomas, algunos que ni siquiera sabía que existían, así te la pongo. Qué maravilla. Entonces, pues ahora sí que también eso es importante decirlo. Cuando la película termine su ciclo de vida, seguramente Netflix anunciará cuándo estará en su plataforma. Claro. Ahora, otra pregunta. Ya la acabaste en octubre. Estás en el roadshow de promoverla. ¿Cuándo empiezas? ¿Te fijas un tiempo determinado para decir el próximo septiembre arranco mi siguiente película o no? Tiene que llegar te voy a decir, te digo la verdad, Sí. Cuando empiezo a tener una necesidad casi como embarazo, o sea, yo primero alguien me tiene que inocular esa semilla, que es una idea, y esa idea empieza a crecer como una barriga. Y llega un momento donde ya no aguantas esa barriga y tienes que hacer la película. ¿Qué es lo que me pasó con Que Viva México? Fue una película como las otras, salida de mis entrañas. Entonces, cuando eso me pase, porque nada más filmar por filmar, no me interesa, ni quiero, ni nada. O sea, es cuando realmente necesite contar una historia. Luis, que es lo que más importa. Luis Estrada, vas a tener un exitazo. Dios te oiga. Y te la recomendamos y se las recomiendo a toda la República y a los que nos ven en Estados Unidos. Les va a llegar para que la vean también. Y es tu casa, Luis. Cuando quieras venir. Está bastante mejor que la mía, entonces ya me ofrecieron hasta una recámara. Cuarto arriba, sí. Muchas gracias. Buen fin de semana y gracias a todos por ver este fantástico director de cine. Hola amigos. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a todos ustedes, a la gran familia Atypical en toda la República, Estados Unidos y Europa. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigas, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y por supuesto toda su familia. Mil gracias. Bien. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la familia Atypical. Y entre paréntesis, ustedes me entienden. Y antes de leer la carta tengo un prólogo dirigida a la señora Vilchis Moza, la que en teoría desmiente las mentiras que dice que nosotros decimos todas las semanas, todos los periodistas. Ahí les va. Señora Vilchis Moza, ¿acaso no le enseñaron sus papás de chiquita que no es bueno decir mentiras? Si su respuesta es afirmativa, entonces, ¿por qué las dice? Usted dijo en la mañanera del miércoles pasado que en una de mis cartas semanales se la había dirigido a Satanás. Es usted una mentirosa de quinta. Jamás le he escrito una carta a Satanás y jamás lo haré, porque la verdad, él me cae muy mal. Aunque tengo que admitirle que usted me cae peor. Además de no soportarla por falsa y mentirosa, usted me causa entre lástima, vómito y diarrea. Espero una disculpa suya el próximo miércoles. Bien, vamos a la carta. Estimada familia Atypical, ¿acaso no se han sentado alguna vez frente a su compu cuando tienen que hacer un reporte para mañana y el día anterior no saben qué escribir? Pues aunque no me lo crean, así estuve ayer en la noche cuando tenía que escribir mi carta semanal. Y después de estar sentado media hora sin que se me ocurra nada, decidí ponerme a escribir esta carta y a ver qué salía. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las mentiras de Andrés en su discurso del sábado. Ahí reflexioné y me cayó el 20 de que existen dos Méxicos. El de Andrés y sus datos, que bauticé como mundo de juguete, y el del México neta y real, que bauticé como no quiero regresar al pasado. En el discurso de Andrés en el mundo de juguete, el presidente dijo unas cosas verdaderamente irracionales. Primero, les dio una clase de historia a los asistentes, y que, por cierto,
una gran cantidad de acarreados comenzó a salirse del Zócalo por aburrimiento. Y si no me creen, chequen en nuestras redes de Atypical TV el video. Ahí está. Luego, al día siguiente, el gobierno del mundo de juguete publicó que 500,000 personas asistieron a la marcha. Lo que nunca entendí fue cuando vi las dos fotos de las dos marchas. Eran fotos muy, pero muy parecidas en asistencia. Y entonces me pregunté, ¿por qué dicen ellos 500,000 y 90,000 nosotros? Hasta que me cayó el 20, recordando el dicho de Winston Churchill y que reproduzco textualmente. En una elección, el partido que gana es el partido que cuenta los votos. Obvio. Ahora sí, ya entendí. ¿Por qué Andrés quiere deshacerse del INE? Después de ya no pensar en la marcha de acarreados, pero no acarreados, empiezo a leer lo irrelevante de la mañanera de lunes. Gran sorpresa. Andrés le contesta a los gringos que va a prohibir la producción de fentanilo. Otra vez, mundo de juguete. Y me pregunto, ¿nadie de sus colaboradores le pidió que no diga esa estupidez? ¿Nadie le dijo que el fentanilo es una medicina para combatir el dolor? Creo que no. Y las últimas de esta semana. ¿Están sentados? Ahí les va. En el canal del Mundo de Juguete se censuró y no se transmitió la noticia que este gobierno lleva en 4 años y medio más muertes que todo el sexenio de Peña Nieto. Y que en Segalmex el fraude ya subió de 12,000 millones de pesos, ¿están sentados?, a 18,000. Y tampoco Mundo de Juguete comentó que dentro de las 10 ciudades más inseguras en todo el mundo, ¿qué creen? México lidera con 9. En fin, y en lugar de que Andrés nos dé la solución de cómo vamos a resolver todos estos problemas, la noticia de la semana en Mundo de Juguete fue que México perdió contra Japón en semifinales en el Mundial de Béisbol. Así está el rollo. Y para concluir, familia Atypical, los quiero muchísimo. Gracias.